Pakistán dice que ha lanzado una operación militar contra India, atacando 3 de sus bases aéreas durante la noche. El Fondo Monetario Internacional aprobó $2.300 millones para Pakistán anoche, y en menos de 12 horas Pakistán atacó nuevamente a India. Como era de esperar, India levantó la bandera roja ante el nuevo préstamo de $1.300 millones a Pakistán. India criticó los frecuentes rescates del Fondo Monetario Internacional a Pakistán. Las tensiones entre India y Pakistán están en su punto máximo. Fuertes bombardeos, ataques aéreos de drones, misiles y rumores de posible escalada nuclear. En medio del caos, un titular sorprendente captó la atención. El Fondo Monetario Internacional aprobó $2.400 millones en fondos de rescate para Pakistán. Es impactante que Pakistán gastara miles de millones en armas chinas para atacar a India mientras pedía a Occidente un rescate financiero. Eso es porque la economía de Pakistán ya estaba en serios problemas. Tiene una deuda externa de $133.000 millones y solo $15.300 millones en reservas de divisas extranjeras. Pero a pesar de estos números patéticos, Pakistán está desesperado por un conflicto con India, en lugar de centrarse en su economía. India protestó contra el Fondo Monetario Internacional alegando que Pakistán podría desviar los fondos para apoyar el terrorismo. Entonces, a pesar de una historia de terrorismo, ¿por qué el Fondo Monetario Internacional concedió este préstamo? ¿Y por qué Pakistán está desesperado por una guerra con India? La respuesta se encuentra en las poderosas entidades que controlan silenciosamente a Pakistán desde las sombras. Por cierto, no es solo China. Para poner en perspectiva la crisis económica de Pakistán, esta no es la primera vez que el país acude al Fondo Monetario Internacional en busca de ayuda. Este fue el 20º rescate. Sí, o 20º. Para empeorar las cosas, cuando el conflicto con India se intensificó, la bolsa de valores de Pakistán cayó un 7.2% en un día. Esto se debe a que el conflicto causó pánico y los inversores extranjeros comenzaron a retirarse. Después del coronavirus, Pakistán enfrentó una inflación disparada, reservas de divisas agotadas, industrias colapsando y un desempleo récord. Entonces, la pregunta es, ¿por qué un país con su economía ya en aguas profundas elegiría la guerra? Esta guerra es una locura. Se han mencionado armas nucleares, propaganda china y más. A YouTube no le agradan los videos controvertidos y las guerras son uno de los temas más polémicos. Así que si puedes apoyarnos en nuestro esfuerzo de cubrir noticias, al presionar el botón de me gusta y suscribirse abajo, nos ayudará enormemente. Luchar en una guerra es muy costoso y Pakistán actualmente enfrenta una grave crisis económica. India y Pakistán se independizaron simultáneamente. De hecho, en los años 80, Pakistán tenía un ingreso per cápita más alto que India, China y Bangladesh. Pero hoy, el ingreso per cápita de Pakistán es de alrededor de $1.566, casi la mitad del de India, que es de alrededor de $3.000, a pesar del hecho de que India en realidad tiene 6 veces la población de Pakistán. Sorprendentemente, el 40% de la población de Pakistán aún vive en la pobreza. Pakistán es una de las naciones más pobres del sur de Asia. La tasa actual de crecimiento del Producto Interno Bruto es de solo 2.5%, apenas suficiente para mantenerse al ritmo del crecimiento poblacional. Debido a esto, el Producto Interno Bruto per cápita de Pakistán ha disminuido en los últimos años. Pero aún así, eso es una mejora sobre el desastre de 2022-23, cuando el crecimiento de Pakistán fue solo del 0.2%. El peor en la historia reciente, con una inflación del 38%, la más alta de toda Asia. Y cuando observamos el desarrollo humano, la imagen se vuelve aún peor. Según la revisión de Capital Humano del Banco Mundial 2022, el índice de capital humano de Pakistán es solo de 0.41, uno de los más bajos de la región. Son más de 22 millones de niños fuera de la escuela, el 9% del total mundial y el tercer número más alto de muertes de recién nacidos a nivel mundial. Además, la gran desigualdad de género agrava la situación en Pakistán. De acuerdo al Índice de Brecha de Género del Foro Económico Mundial 2022, Pakistán está casi en último lugar globalmente respecto a los derechos y participación femenina. Cada año, se agregan 5 millones de personas a la población de Pakistán. Eso lo convierte en el 5º país más poblado de la Tierra. Para superar esta presión, Pakistán requiere generar 1.7 millones de empleos anualmente, pero simplemente no tiene el poder económico para crearlos.
Para empeorar las cosas, Pakistán tuvo aún más mala suerte cuando fue azotado por la pandemia de coronavirus Disease 2019. Las inundaciones de 2022 empujaron a millones más hacia la pobreza. Para empeorar las cosas, Pakistán es el octavo país más vulnerable a los desastres climáticos. La economía de Pakistán ha colapsado varias veces desde su creación. Casi cada vez que colapsó, recurrió al Fondo Monetario Internacional para un rescate. En los últimos 35 años, Pakistán ha ingresado a más de 28 programas del Fondo Monetario Internacional, con 4 de ellos en solo los últimos 5 años. En los últimos 30 años, Pakistán ha recibido más de $29.000 millones únicamente del Fondo Monetario Internacional. Hacia el 2025, en medio de tensiones y ataques aéreos con India, el 9 de mayo de 2025, el Fondo Monetario Internacional aprobó $1.000 millones de un paquete de $7.000 millones más, $1.400 millones para programas de desarrollo. India se opuso a la decisión del Fondo Monetario Internacional de prestar, absteniéndose en una votación crucial de la Junta del Fondo. Pero el préstamo fue aprobado. ¿Por qué? Porque otros países lo apoyaron, citando la estabilidad regional y necesidades humanitarias. Esta aprobación llegó en medio de una posible guerra. Estados Unidos tiene el 16.5% en el Fondo Monetario Internacional. Japón posee cerca del 6%. Ambos son aliados de India. Pero aún así, ¿cómo permitieron este préstamo a Pakistán? En realidad, querían contrarrestar a China, y a China le alegró esto. China ha creado su propio sistema de préstamos global mediante la iniciativa del Cinturón y la Ruta, centrándose en naciones con dificultades para obtener créditos del Fondo Monetario Internacional o el Banco Mundial. Entonces aquí está el dilema para el Fondo Monetario Internacional. Para mantener el dinero chino dentro del sistema y evitar que más países caigan bajo el control financiero de China, el Fondo Monetario Internacional a menudo ofrece relajación a países como Pakistán, incluso cuando no cumplen con los estándares básicos de reforma o reembolso. Pakistán no ha logrado reducir su déficit fiscal, manteniendo altos subsidios, baja recaudación de impuestos y grandes gastos en defensa. La relación impuestos-Producto Interno Bruto de Pakistán fue de aproximadamente 10.8% en el segundo trimestre del año fiscal 2024, 2025 la más baja en el sur de Asia y por debajo del objetivo del 13.6% establecido en su acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Pero, ¿por qué dije que China estaba contenta de que Pakistán obtuviera este préstamo? China es el tercer mayor contribuyente al Fondo Monetario Internacional después de Estados Unidos y Japón. Se dice que ha jugado un papel crítico en ello. Porque China es el aliado más cercano de Pakistán, al menos en papel. En este momento, Pakistán debe más de $29.000 millones a China. Eso es aproximadamente el 22% de la deuda externa total de Pakistán. Además, India y China no mantienen buenas relaciones diplomáticas, principalmente por las disputas fronterizas y el creciente vínculo entre India y Estados Unidos. Lo que más enfureció a China es el hecho de que India obtuvo una gran oportunidad cuando Estados Unidos impuso enormes aranceles a China, e India se convirtió en su beneficiaria. Y a China no le gustó, así que quería hacer que India pareciera un país inestable. Pero aquí está el truco. China no quiere una guerra directa con India, porque la guerra es costosa. Cuesta vidas, y hay decenas de razones por las que involucrarse en una guerra directa es una elección tonta. Pero China aún quería contrarrestar la influencia de India en el sur de Asia, y necesitaba un proxy, un estado títere. Y para China ese es Pakistán. Los expertos dicen que China jugó un papel silencioso en la escalada de tensiones entre India y Pakistán. Pero no es solo el Fondo Monetario Internacional donde China ha estado manteniendo a flote a Pakistán. Pakistán también debe una suma considerable al Banco Mundial, donde China es el tercer accionista más grande, al igual que en el Fondo Monetario Internacional. En enero de 2025, el Banco Mundial prometió a Pakistán un paquete de $20.000 millones. Esto no es un préstamo común. Es parte de un plan de 10 años llamado Marco de Asociación con el país de Pakistán, de 2025 a 2035. Este programa busca proteger los proyectos de desarrollo de la inestabilidad política en Pakistán. Se enfoca en el avance a largo plazo de sectores fundamentales como educación, infraestructura, salud y energía. En resumen, la estabilidad de Pakistán es la razón por la cual tanto China como los enemigos de China están ayudando a Pakistán de una forma u otra. Pero también hay algunos países que ayudaron a Pakistán no por razones geopolíticas o militares, sino por religión. Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos han apoyado financieramente a Pakistán en varias ocasiones desde su independencia, debido a motivos religiosos.
En 2019, durante las altas tensiones con India después del ataque de Pulwama, el príncipe heredero saudí Mohammed bin Salman visitó Pakistán. Durante esa visita, Arabia Saudita firmó un acuerdo de $20.000 millones para el desarrollo y reforma económica en Pakistán. En 2021, Arabia Saudita depositó $3.000 millones en el Banco Central de Pakistán con un plazo de un año. Pero cuando Pakistán no pudo devolverlo, Arabia Saudita lo renovó nuevamente en 2022, 2023 y 2024. Ese reembolso sigue pendiente hasta el momento. Pakistán también adeuda $2.000 millones a los Emiratos Árabes Unidos. Además de los préstamos estatales, Pakistán ha pedido $4.000 millones a bancos de Medio Oriente con intereses del 6 al 7%. Entonces, está claro que Pakistán solo está sobreviviendo, y eso también a base de préstamos. Pero, ¿realmente les importa a quienes controlarían estos fondos? La mayoría de estos fondos no se utilizan donde deberían debido a razones históricas de Pakistán que es necesario comprender primero. Comenzó en 1947, cuando el subcontinente indio obtuvo la independencia del dominio británico y se dividió en dos países. India optó por ser una democracia secular, mientras que Pakistán fue fundado como un Estado islámico. El nombre oficial de Pakistán es República Islámica de Pakistán. Pero solo meses después de la partición, ambos estaban en guerra y el campo de batalla era Jammu y Cachemira. En ese tiempo, Cachemira era un estado principesco. No era oficialmente parte de India ni de Pakistán. En octubre de 1947, combatientes tribales armados de Pakistán invadieron Cachemira. No fue espontáneo, sino una invasión planificada. Sin un ejército real y enfrentando una invasión, el Maharaja Hari Singh de Cachemira pidió ayuda a India. Pero para que las tropas indias pudieran entrar legalmente, el Maharaja firmó el instrumento de adhesión, y solo entonces India envió tropas. La primera guerra entre India y Pakistán duró hasta 1948, y al final de la guerra, Cachemira se dividió. Pakistán tomó el control de la región occidental, lo que ahora llamamos Cachemira ocupada por Pakistán. Pakistán reclama Cachemira por ser una región de mayoría musulmana. Pero no tiene sentido porque India es un país secular y tiene una población musulmana considerable. En realidad, el problema de Cachemira tiene menos que ver con la religión ahora y más con la política, el poder y la estrategia. Pero, ¿por qué Pakistán quiere Cachemira? Jammu y Cachemira comparten fronteras con Pakistán, Afganistán y China. Quien controle esta región tendrá acceso directo a Asia Central. Durante la guerra de 1947, Pakistán capturó la parte occidental de Jammu y Cachemira, incluyendo áreas que tocaban Afganistán. Eso le dio a Pakistán una ventaja estratégica, una posible ruta terrestre hacia Asia Central. De hecho, Asia Central es tan importante que Estados Unidos invirtió miles de millones para controlar esta región, y Pakistán fue pues un gran beneficiario de ello. Entre 1954 y 1965, la asistencia económica de Estados Unidos a Pakistán fue de miles de millones de dólares, con $2.3 mil millones solo en 1962. Este apoyo modernizó el ejército pakistaní e impulsó su economía. Tras las guerras entre India y Pakistán, en 1965 y 1971, la ayuda militar se redujo drásticamente. Después, la guerra soviético-afgana en los 80 llevó la relación entre Estados Unidos y Pakistán a su apogeo. Washington aprobó $32.500 millones en ayuda para apoyar servicios militares y civiles de Pakistán, respaldando a los mujahidín afganos que combatían a las fuerzas soviéticas. Fue la era dorada de la ayuda de Estados Unidos a Pakistán. El dinero, las armas y el apoyo político abundaban. Pero en los años 1990, las cosas cambiaron. Tras la caída de la Unión Soviética, el interés de América en Afganistán se esfumó y el programa nuclear de Pakistán se volvió una alarma repentina. En 1990, bajo la enmienda Pressler, Estados Unidos cortó $564 millones en ayuda militar, acusando a Pakistán de perseguir armas nucleares. Pero las cosas cambiaron pronto. Debido al 11 de septiembre, la historia volvió a cambiar. Estados Unidos requería a Pakistán como aliado clave en su guerra contra el terrorismo. Miles de millones en ayuda militar y económica comenzaron a fluir nuevamente. Washington dependía mucho de Pakistán para la inteligencia, las bases de drones y la lucha contra el terrorismo. Pero con el tiempo, las sospechas crecieron, especialmente con informes de terroristas escondidos en las regiones tribales de Pakistán.
Esto llevó a recortes de ayuda de $300 millones y las tensiones siguieron aumentando. Después de 2013, conforme Pakistán se acercaba a China, la postura de Estados Unidos cambió otra vez. En 2018, el entonces presidente Donald Trump canceló $300 millones en ayuda, acusando a Pakistán de albergar militantes. En febrero de 2025, apenas semanas después de regresar al poder, Trump suspendió nuevamente la ayuda, recortando $845 millones en financiamiento de Estados Unidos para proyectos en Pakistán. Pero alguna forma de ayuda sigue llegando del gobierno estadounidense, no para fines militares, sino para ayuda humanitaria. En resumen, la ubicación privilegiada de Pakistán le ha brindado una gran ventaja, generándole miles de millones de dólares. Pakistán ha tenido que obtener grandes cantidades de dinero, ya sea como ayuda o préstamos. Pero ¿a dónde fue todo ese dinero? Porque incluso después de recibir múltiples ayudas y préstamos de diferentes organizaciones y países, la condición del pueblo pakistaní sigue siendo patética. Hay un dicho famoso para Pakistán: cada país tiene un ejército, pero en Pakistán, el ejército tiene un país. Desde la independencia, en los últimos 78 años, Pakistán ha tenido 23 primeros ministros, y ninguno ha completado un mandato completo de 5 años. El país nunca ha tenido un gobierno estable, marcado por 3 golpes militares. De 1953 a 1954, Pakistán vio su primera intervención militar. Durante el mandato del gobernador general Ghulam Muhammad, la inestabilidad política y económica lo llevaron a disolver la Asamblea Constituyente, por temor a limitaciones a su poder. Respaldado por el ejército, este movimiento expulsó al primer ministro Khawaja Nazimuddin y se justificó por la doctrina de la necesidad, permitiendo la acción militar en tiempos de crisis nacional. El segundo golpe militar tuvo lugar en un golpe de 1977, liderado por el general Zia-ul-Haq, que se llamó Operación Juego Limpio. El 5 de julio de 1977, el general Zia-ul-Haq lideró un golpe contra el primer ministro Zulfikar Ali Bhutto, citando su creciente poder y su incapacidad para manejar el descontento político. A pesar de las advertencias, Bhutto continuó con las elecciones, resultando en su arresto y la imposición de la ley marcial. Zia suspendió la constitución, disolvió el parlamento y gobernó durante más de una década. El tercer golpe militar ocurrió en 1999, cuando las tensiones crecieron entre el presidente Pervez Musharraf y el primer ministro Nawaz Sharif. Musharraf, jefe del Estado Mayor del Ejército, enfrentó un desafío cuando Sharif intentó destituirlo. Musharraf declaró un estado de emergencia, destituyó a Nawaz Sharif y se hizo cargo del gobierno. El gobierno militar de Musharraf duró casi una década. Además de estos 3 golpes de Estado exitosos, Pakistán ha enfrentado varios intentos fallidos de golpe y periodos de disturbios civiles. Los líderes militares a menudo han intervenido en la política de Pakistán, con algunos intentos fallidos debido a la resistencia pública, acciones políticas o falta de coordinación dentro del ejército. La crisis política más reciente ocurrió en abril de 2022, cuando Imran Khan, el primer ministro de Pakistán, fue destituido de su cargo a través de una moción de censura. Y sucedió debido a una persona, Asim Munir, el jefe del ejército de Pakistán, quien es el hombre más poderoso de Pakistán en este momento. De hecho, el ejército es tan poderoso que muchos creen que los líderes extranjeros prefieren hablar con los funcionarios militares de Pakistán en lugar de sus primeros ministros. En diciembre de 2023, el general Asim Munir, jefe del ejército de Pakistán, viajó inesperadamente a los Estados Unidos. Las visitas de los líderes militares pakistaníes a Washington no son una novedad. El exjefe general Bajwa y otros exjefes del ejército también se reunieron con funcionarios estadounidenses anteriormente, pero la diferencia radica aquí. Siempre viajaron junto al primer ministro de Pakistán. Esta vez ni siquiera invitaron al primer ministro Shahbaz Sharif. Fue solo el general Asim Munir. Eso levantó las cejas en círculos diplomáticos e inteligencia. Durante su visita, Munir se reunió con altos funcionarios de los Estados Unidos, como el secretario de Defensa Lloyd Austin, el subsecretario de Estado Stephen Bagan, el secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, y visitó la sede del Comando Central de los Estados Unidos en Florida, que supervisa las operaciones militares en Medio Oriente, Asia Central y parte de Asia del Sur. La visita fue extremadamente confidencial, sin detalles oficiales revelados. Según fuentes diplomáticas filtradas, Munir estaba en Washington buscando el apoyo financiero, político y posiblemente estratégico de los Estados Unidos. Y luego, en enero de 2024, vimos los resultados de la lucha de poder. El ex primer ministro Imran Khan fue encarcelado por presuntos cargos falsos. Asim Munir haría lo que fuera necesario para mantenerse en el poder. Sus intenciones eran evidentes.
En 2024, logró aprobar una enmienda en la ley del ejército de Pakistán para extender el mandato de los jefes de servicio de 3 a 5 años. Por lo tanto, el general Asim Munir ahora completará su mandato como jefe del Estado Mayor del Ejército en 2027 en lugar de 2025. Eliminó astutamente a los jueces del Tribunal Supremo que apoyan a Imran Khan a lograr la aprobación de una ley en el Parlamento que permite al gobierno promover a los jueces fuera de orden, ignorando a los más antiguos. Y en el mismo año, 2024, su ejército se involucró en conflictos fronterizos tanto con Afganistán como con Irán. En enero de 2024, Irán lanzó ataques aéreos con drones y misiles contra el grupo Jaish al-Adl, cerca de Panjshir, en la provincia pakistaní de Baluchistán, que limita con Irán. Teherán acusó al grupo de llevar a cabo múltiples ataques en el pasado. Un día después del ataque iraní, Pakistán lanzó misiles afirmando que apuntaban a militantes y no pretendían golpear a Irán. La situación se volvió tensa, pero Pakistán retrocedió rápidamente y lo manejó a través de conversaciones diplomáticas. Sin embargo, era obvio que esto no era solo un golpe erróneo. Más tarde, en diciembre de 2024, Pakistán llevó a cabo ataques aéreos en las provincias de Khost y Paktika en Afganistán, apuntando a los escondites sospechosos de Tehrik-e-Talibán, Pakistán. Los talibanes afganos amenazaron con venganza de manera agresiva. Esto provocó enfrentamientos fronterizos, con los talibanes disparando a través de la línea Durand. En respuesta, el Tehrik-e-Talibán Pakistán intensificó el conflicto secuestrando a varios trabajadores civiles de la Comisión de Energía Atómica de Pakistán, empujando a la región a un peligroso ciclo de ataques y contraataques. En resumen, la mayoría de los líderes no priorizaron el desarrollo económico. Todos estaban enfocados en ganar poder y permanecer en la cima el mayor tiempo posible. Y estas personas son principalmente del ejército pakistaní. De hecho, los oficiales del ejército pakistaní son tan ricos que muchos poseen propiedades en países extranjeros valoradas en millones, administran negocios millonarios y son extraordinariamente adinerados en comparación con un civil pakistaní. Pero con el tiempo, la gente se percató de esto y empezó a oponerse a tales actos de sus fuerzas armadas. De hecho, muchos líderes de alto nivel comenzaron a hablar en contra del ejército pakistaní, pero lo que recibieron a cambio fue solo arrepentimiento por hablar en contra de ellos. Por ejemplo, el ex primer ministro Imran Khan, quien criticó públicamente al poderoso ejército pakistaní. Acusó a los generales de alto rango de entrometerse en la política y conspirar para destituirlo del poder, pero pronto fue silenciado. Fue arrestado en 2023 por cargos de corrupción, pero muchos alegan que el ejército conspiró para que esto sucediera. Por lo tanto, el ejército necesita motivos sólidos para mantenerse en el poder. De lo contrario, los pakistaníes se alzarán en su contra. Así, el ejército de Pakistán halló su respuesta: India. Hicieron de India su enemigo y se retrataron a sí mismos como sus protectores contra India. Pero utilizó una estrategia sucia para lograr esto. India y Pakistán han librado 4 guerras importantes, en 1947, 1965, 1971 y 1999, y Pakistán perdió las 4. De hecho, la pérdida de la guerra de 1971 fue tan brutal que 93.000 soldados se rindieron a India, lo que fue la rendición más grande después de la Segunda Guerra Mundial. Entonces Pakistán pronto se dio cuenta de que la fuerza militar por sí sola no sería suficiente para derrotar a India. La agencia de inteligencia de Pakistán, Inter-Services Intelligence, cambió de estrategia. Optaron por sangrar a India con 1000 cortes. En lugar de una guerra directa, comenzaron a usar militantes mujahideen para librar una guerra por proxy en Cachemira. Se utilizaron para crear insurgencia en Jammu y Cachemira, y pronto las cosas se salieron de control. Decenas de organizaciones terroristas y grupos militantes nacieron dentro de Pakistán. Con los años, el Inter-Services Intelligence apoyó y dio refugio a terroristas designados por las Naciones Unidas como Hafiz Saeed, quien llevó a cabo el ataque al Parlamento indio en 2001 y los ataques de Mumbai del 26/11, Masood Azhar, responsable de un secuestro de avión en 1999, el ataque a la base aérea de Pankot en 2016 y un ataque en Pulwama en 2019 que mató a 40 personal paramilitar indio en Jammu y Cachemira. Pakistán incluso dio refugio a Osama Bin Laden, responsable de los ataques del 11 de septiembre, que mataron a unas 3.000 personas. Y si observas el escenario actual, su ejército ha estado intentando hacer lo mismo. Solo unos días antes del mortal ataque terrorista en Pahalgam, Asim Munir dio un discurso provocativo refiriéndose a la teoría de las 2 naciones hindú-musulmana y mencionó a Cachemira.
por lo que provocó a India con el ataque terrorista en Pahalgam, que mató a 26 personas. India respondió: "No solo estoy hablando de ataques aéreos a campamentos terroristas, sino de algo más letal". Previo a los ataques, India suspendió el Tratado de Aguas del Indo. Esto fue tan importante que India nunca lo había hecho antes, incluso durante la situación más tensa. Esto es un duro golpe para Pakistán. Hay 6 ríos principales que fluyen desde India hacia Pakistán: Indus, Jhelum, Chenab, Ravi, Base y Sutlej. En 1960, ambos países firmaron el Tratado de Aguas del Indus. Según el acuerdo, Pakistán podía utilizar el 80% del agua de los ríos Indus, Jhelum y Chenab. Pero aquí está el problema para Pakistán. Aunque Pakistán usa el agua, el río se origina en India, por lo que el control sigue estando con India. Así que, tras la suspensión, India tiene ahora el derecho legal de retener o desviar el caudal. Esto es grave, porque el 61% de la población de Pakistán y casi el 80% de su agricultura dependen de estos ríos. Pero a pesar de estos hechos, el ejército sigue ocupado en retratarse como el defensor contra India y no toma ninguna medida concreta para mejorar la situación en Pakistán. Estaban tan desesperados por demostrar su valía ante la gente que durante el conflicto entre India y Pakistán, la cuenta oficial del ejército pakistaní publicó un video afirmando una respuesta militar real a India, pero resultó que era un clip de un videojuego. Las cosas se calmaron después del alto al fuego, cuando Pakistán llamó a India para un alto al fuego. Se rumorea que la causa principal es una fuga nuclear en una base aérea pakistaní tras el ataque con misiles de India. Algunos dicen que se hizo para evitar una posible escalada nuclear, y algunos dicen que Pakistán hizo esto porque se declararía en bancarrota si se involucraba en una guerra a gran escala con India. Tras el alto al fuego, surgió propaganda afirmando que hubo muchos daños. India mostró evidencia de los ataques, pero Pakistán no lo hizo. Pero resulta que toda su propaganda está funcionando, y el ejército ha logrado su objetivo. La población pakistaní celebra su triunfo frente a India. Ciudadanos de todo Pakistán se reunieron y se observó un día de acción de gracias para las Fuerzas Armadas del país. Ahora, aunque el ejército pakistaní conoce la realidad, ha logrado su objetivo de asegurar el apoyo de su gente. Aunque el ejército pakistaní actualmente disfruta del apoyo público, es solo cuestión de tiempo antes de que se exponga completamente. ¿Cuándo? Solo el tiempo lo dirá.